Buenas noches. Hoy, día 28 de septiembre. Mañana un día especial. Y esta noche súper especial. Es un tema que a mí me apasiona. Ya veis mi logo. Hoy hablaremos de los seres elementales. Y bueno, será algo especial porque en teoría todos hemos vivido cuentos de hadas, cuentos de duendes, cuentos de muchas cosas que al final nos hablan de todos estos seres que habitan en el bosque y que nos acompañan, aunque nosotros no lo sepamos. Bienvenidos a Encuentros Mágicos. Gracias por estar aquí, a todos los que estáis en directo y a los que después nos veréis. Y os presento a un hombre que con él he descubierto bosque y a un árbol maravilloso. Os presento a Xavi Callejo. Buenas noches, Xavi. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Muy bien, muchas ganas de escucharte por este tema tan maravilloso que son los elementales, los seres elementales. Porque yo supongo que se oye, pero no se sabe bien qué es lo que son. ¿Qué nos puedes contar de lo que son los seres elementales? Bueno, la verdad es que hay mucho que contar, ¿no? Porque es un mundo paralelo al nuestro que ha estado desde siempre aquí en la faz de la Tierra y siempre nos ha acompañado, como decías, ¿no? Entonces, la verdad que es un mundo que no se ve, pero está ahí. Entonces, lo primero que tenemos, la gran pregunta que resuelve la incógnita de ese reino no es si existen, es decir, ¿podemos afirmar su inexistencia? Ajá. O sea, es un reino paralelo al nuestro, que habita en el plano de la energía y que lo podemos sentir. Pero evidentemente, verlo es mucho más difícil, aunque según nos traen las tradiciones, sí que es un reino que ha habido en ocasiones pues personas que han retenido ese conocimiento, ese saber de contactar, de verlos, etcétera, etcétera. Y bueno, y también la mitología y las leyendas nos traen también mucha información de la existencia de esos reinos, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos negar su inexistencia? ¿Alguien puede decir que no existen? Y yo creo que a día de hoy nadie puede decir esto, ¿no? Entonces, esto ya nos da, o sea, más que, vamos, o sea, no se trata de querer afirmarlo, querer convencer a nadie. La Sí. cuestión es ir a la naturaleza, experimentar, buscar, entrar con una dinámica totalmente receptiva y experimentar. Esa es la clave, ¿no? Sí. Todos los cuentos nos han explicado, pues, nos han hablado de las hadas, de los duendes, y en cierta manera tiene una clasificación, ¿no? Cada uno de estos seres elementales. Sí, bueno, a ver, como estamos hablando de un mundo energético, Sí. es muy difícil clasificarlo, porque aparte no lo vemos, no lo puede, o sea, clasificar pertenece a nuestra parte racional que quiere medir y dar nombre, ¿no?, a las cosas. Entonces, en ese sentido se nos escapa un poco el poder clasificar ese reino, pero cierto es que ya fue Paracelso quien propuso, en base al conocimiento de los antiguos griegos, pues propuso hacer una clasificación en base al elemento al cual sustentan o al cual habitan, ¿no? Sí. En ese caso, a los 4 elementos que tenemos básicos, que de hecho son congregación del éter, ¿no? Los 4 elementos: el sólido, la tierra, el acuoso, el agua, el aire y el fuego, que es el plasma, ¿no? Entonces, a través de los elementos sí que podemos clasificarlos porque hay como unas características comunes según son elementales de la tierra, Sí. elementales del agua, elementales del aire o del fuego, ¿no? Y ahí propuso pues un nombre generalizado a los espíritus o elementales de la tierra, los llamó los gnomos, Sí. a los del agua las ondinas
a los del aire las Sílfides y a los del fuego las Salamandras. Esa es la primera clasificación que tenemos, más antigua, por decirlo así, ¿no? En base a los elementos. Pero también hay otras clasificaciones en base a las funciones, quizá de esos espíritus, pero ya estaríamos hablando más de en su jerarquía, que si quieres luego ampliaremos Vale. hablaremos un poco de la jerarquía de ese reino. Pues sí que tenemos, cuando ya hablamos de los devas, Sí. podemos hablar de devas del paisaje, que son, bueno, los devas son ya grandes potestades o como, bueno, en sánscrito significa seres brillantes, divinidades benévolas. Entonces estamos hablando ya de los custodios de todo ese reino. Pues podemos hablar de devas del paisaje, devas de zonas, devas incluso de sanación o devas de inspiración, que son las antiguas musas. Es decir, se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Y yo la línea que he seguido es a través, pues, de los elementos y sobre todo de la jerarquía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé describir exactamente qué es un duende, ¿no? Sí. Pero sí que sé describir que es un elemental del aire, un elemental o un espíritu de la tierra, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando hablamos de hada, para mí el término hada no es un ser en concreto, sino que es como una categoría de estos elementales. ¿Mm? Entonces, háblanos un poco. Claro, nos has hablado de los devas. En diferentes lugares también nos podrían confundir con los ángeles, Xavi. Bueno, se podrían confundir, seguramente, porque de hecho se habla de que, o sea, como es una evolución paralela a la nuestra, Sí. ellos evolucionan a través de la energía y nosotros, el ser humano, evoluciona a través de la materia. Y dicen que en el plano arcangélico y angélico, pues nos unimos, ¿no? O sea, ya es más aún, más evolución todavía. Entonces, pues los ángeles tienen características dédicas, por decirlo así. Vale. Aunque a mí me gusta nombrarlos los devas, son esas grandes potestades que son los ángeles de la naturaleza, ¿no? De que ellos, pues, custodian a todo el reino de los espíritus de la naturaleza y son los que tienen a los demás a su cargo, ¿vale? Son unos seres de gran responsabilidad. ¿Los devas serían los que tienen a su cargo a los elementales? Sí, Vale. sí, pero si quieres, antes de entrar de describirte un poco la jerarquía, si quieres, te explico 3 características que podemos entender, que podemos encontrar en los espíritus de la naturaleza, que nos ayudará mucho a entender ese reino, ¿no? Entonces, hay una... o sea, se dice que la energía es al deva lo que la materia es al ser humano. Como decía, esas 2 evoluciones paralelas. Entonces, la esencia débica es diferente a la materia atómica a la cual pertenecen la humanidad, ¿vale? Y el reino mineral, animal, vegetal, etc. Pero estos reinos evolucionan manejando y viviendo en la energía, es decir, en la cuarta dimensión, ¿vale? Nosotros lo hacemos manejándonos en la materia. Entonces, aquí es muy importante este segundo punto, que dice que la humanidad tiene su centro de conciencia en la facultad mental, mientras que el Deva la tiene en la intuición. Y eso es lo que hace que les permite trabajar con gran sentido colectivo. Es como un sentir común. Vale. ¿Vale? En un sentido colectivo de interconexión. Aún sin razonar ni por qué actúan, ellos sienten y se expresan con sentimientos e incluso con emociones o a veces también con luz. Los podemos percibir con luz, con sonido. Sí. Entonces, de ese modo se entiende que nosotros evolucionamos dentro de formas separadas y en la creencia de independencia, ¿vale? Mientras que ellos no, evolucionan de aspectos energéticos necesariamente interconectados y jerarquizados. Vale. Eso o sea, es decir, nosotros
pensamos que vivimos en el sentimiento de que somos individuos y ya está, y no, somos más, pero ellos tienen muy claro que viven interconectados, ¿no? Y eso les da ese saber, como esa sabiduría, ¿no? Esto, Xavi, sería como las abejas, las hormigas, pero visto desde un nivel como más sutil, ¿no? Exacto, en un campo de información que están todos conectados, como sería, exacto, como dices tú, ¿no? Un termitero o una nube de pájaros, etcétera, ¿no? Entonces ellos son los encargados de la formación y cuidado de la naturaleza, ¿no? Y de la vida en la Tierra. Y gravitan hacia esas tareas igual que nosotros gravitamos hacia el suelo. O sea, es una cosa no pensada, ni una obligación, simplemente es su función. Es un proceso natural para ellos el estar detrás de la materia y dar vida a la materia y formar incluso y crear, ¿no? Crear también. Tienen la sabiduría de crear materia. Entonces, es importante saber que cuando nosotros percibimos, vemos un ser de ese tipo, un elemental, es porque ese ser se hace inteligible a nuestros pensamientos. Es decir, nosotros como humanidad tenemos el pensamiento, que es una fuerza, vamos a decir, arquetípicamente masculina. ¿Vale? Yo emito un pensamiento, es una energía que proyecta, que da, crea un mecanismo, crea un proyecto. Una idea es un proyecto, ¿vale? Sí. Entonces, ellos, siendo la parte emocional de la Tierra, recogen, porque cuando hablamos de que son energía, sería el arquetipo femenino, ¿no? Entonces, ellos recogen esos pensamientos humanos y les dan forma. Y eso queda muy bien explicado en la leyenda de Aladín y la lamparilla mágica. Cuando el genio sale de la lamparilla, le dice: te concedo 3 deseos. Es decir, estoy a tus órdenes. Tus pensamientos son órdenes para mí. Y eso es muy importante saberlo, porque ahí se entiende el por qué, o sea, cómo puede funcionar nuestra relación con estos seres, ¿no? Ellos están esperando órdenes, entre comillas, de nuestros pensamientos. Sí. Y eso prácticamente es algo que muchas personas han vivido. Llegar a un sitio donde ha habido guerra y de tanto pensamiento de sufrimiento y de odio que tiene ese lugar, ya ha recogido, o sea, los devas de ese lugar, los espíritus de la naturaleza del lugar, se cargan de una energía negativa, de esos pensamientos y de esas emociones bajas del ser humano. Sí. ¿Vale? Los lugares tienen memoria. Reciben el pensamiento del ser humano. ¿Esa memoria de los lugares sería esa información de los devas? También, claro, tiene que ver. Y a la vez son la clave para limpiar esos lugares. Cuando queremos hacer un trabajo, una labor de limpieza o de activar un lugar, sí, es a través de ellos que podemos hacer una verdadera limpieza, una verdadera transformación, ¿vale? Porque ellos representan la energía emocional y mental del ser humano en los lugares. La absorben. Porque ellos son energía, entonces son la parte femenina, receptiva. ¿Sí? La energía receptiva. Todos conocemos ese axioma que dice la energía obedece el pensamiento. Sí. Entonces, si el ser humano crea con esa energía mental masculina, está fecundando a esa energía femenina de la naturaleza de los devas. Es esa unión. ¡Ostras! Xavi. Así es. Wow, y a veces decimos, en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, decimos, ¿sí? Es que parece que la Tierra se esté sacudiendo, ¿no? De tanto odio, de tanto pensamientos de odio y de malestar y que se generan, ¿no? Porque al final no es que el ser humano sea así, sino que se lo están provocando, pero
pero realmente es como una tragedia, ¿no? Lo que está ocurriendo, Sí. porque estamos cargando el cuerpo emocional de la Madre Tierra y todo, y ese reino pues de una vibración que no conviene a nadie, ¿no? Em, de la misma manera que nosotros como humanos cargamos esa energía femenina, si nosotros nos pusiéramos al servicio o en apertura en un bosque, nos podría transformar, nos puede transformar, de hecho. Sí, pero para que nos transforme, sí, tiene que estar en su máximo potencial, ¿no? O sea, tiene que ser lugares muy, muy bellos, donde la intervención humana es poca, donde están limpios, donde su energía de prístina de luz está ahí todavía, ¿no? Presente. Entonces, ahí se pueden dar experiencias de lo que tú comentas, de sanación o de espejo, ¿no? De que esos seres, pues al tener, si tienen una curiosidad hacia nosotros, pueden acercarse y las personas sensibles percibirlos. Y ahí establecer un vínculo que a todas luces es bueno para ambos, ¿no? Porque piensa que, según cuentan las antiguas tradiciones y sobre todo de eso habla el Ramayana, de que en la época de la Atlántida, el reino débico, el reino de los espíritus de la naturaleza y el reino y la humanidad eran un matrimonio. ¿eh? Se conocían muy bien, trabajaban juntos, o sea, vivían de la mano y había grandes vínculos entre estos seres y el ser humano. ¿Qué ocurrió? Que los atlantes, en esos momentos de debacle, de guerra, utilizaron a los devas para finalidades bélicas, ¿vale? Aquello bueno, lo que quizá hemos visto en películas, pero cosas que podrían haber sido reales, Sí. de mandar rayos o de hacer derrumbar una fortaleza a través del sonido. Esas cosas ocurrieron en la Atlántida. Y se utilizó esas fuerzas para fines egoicos, para fines bélicos, como digo, y a partir de ese momento, fíjate que eso trajo lo que todos conocemos como el diluvio, ¿no? Como el hundimiento de la Atlántida, porque movieron energías muy, muy, muy potentes. Eso, ¿qué ocurrió? Que dicen que después de esto, desde estadios superiores planetarios, se puso como una cuarentena entre la humanidad y el reino de Vico. Y eso hizo que nosotros perdiésemos, desde ese momento, la capacidad de controlar, dirigir y utilizar a los devas. Ajá. Y ahora parece ser que con la nueva era, con el cambio de era, estamos ya saliendo de la nueva era, saliendo de la cuarentena y estamos volviendo a poder relacionarnos de una forma ya positiva con el reino débico. Ahora sí, siempre desde la cooperación y la co-creación, ¿vale? Y aquí esto ya está ocurriendo. El caso de Findhorn, no sé si Sí, conoces, sí. una de las ecoaldeas mayores de Europa. El inicio de Findhorn fue una labor que hizo esa mujer a través de los devas, que le dijeron, aquí tienes que establecerte, cultiva de esa manera, ella le iban dictando todo. Entonces, pues estamos recuperando ese vínculo, que es muy ancestral, y por eso no es de extrañar que haya como una melancolía o como una huella en el inconsciente con estos seres. Mucha gente que vive en la ciudad no sabe nada de estos reinos, pero le Sí, encantan las hadas. sí, sí, sí. O se ponen un gnomo en la mesita de noche. Y es porque ese reino está dentro de nosotros, en nuestro inconsciente está esa memoria de ese vínculo. Cuando en la Atlántida éramos dos, éramos un matrimonio que hacíamos una labor, pues es que es casi como que puedo sentir, ¿no? Esa fusión, Sí. pues hubiera
fueron momentos, imagino, increíbles, ¿no? Creando, sintiendo, pensando. Debía de ser increíble y creo, y Dios quiera que podamos llegar ahí otra vez, ¿no? Sería maravilloso. Xavi, esos mismos elementales o devas, nosotros cuando tenemos plantas, cuando tenemos árboles en nuestro alrededor, en casa, también están. Yo recuerdo un gran esotérico que nos explicaba eso y su mujer también nos contaba que habían hadas en las casas y estaban con los niños. ¿Están? ¿Se pueden sentir en la ciudad también? Yo la información que he recogido es que en las casas antiguas ahí sí que puede haber lo que se llamaba los lares, ¿no? Un lar o unas entidades de las casas, ¿no? En los pisos donde todo está tan industrializado, es decir, los materiales de construcción, etcétera, etcétera, es más difícil, pero evidentemente todo lo que es materia está sostenido por algo esencial, ¿no? Por una esencia. Entonces, pero nunca llegarán a ser seres de una fuerza espiritual, ¿no? Tendrán su energía elemental, pero no vamos a encontrar, en mi opinión, en las ciudades, fuera de que no sean casas antiguas o quizá un monumento que lleve años, un parque, cosas así. De todos modos, el mejor sitio, como decía, para cruzarnos con estas energías es la naturaleza, ¿no? Ahí donde el ser humano ha intervenido lo mínimo, ¿vale? Vale. Cierto que las plantas de casa tienen su elemental, ¿vale? Lo que ocurre que será como es. Si quieres, explico primero lo de la jerarquía y así Venga, sí. podremos ver el qué ocurre con ese reino cuando, o sea, nuestra relación que podemos tener con los espíritus de la naturaleza, ¿no? Espera, primero déjame Sí. comentar tu página web donde te pueden encontrar y pueden encontrar todos los talleres y cursos que haces, que son salidas al bosque, salidas a lugares que al final llegan a ser mágicos, tanto por lo que lo son y por lo que al final llevas tú, ¿no? Y puedes presentarlos. Entonces, tu página es concienciaarborea.com. Está bien escrito, ¿verdad? Sí. Vale. No, Ahí pueden, ¿no? una sola conciencia Vale, arbórea, una sola. vale, ahora Todo. Sí. sí. Y ahí pueden encontrar todo tipo de talleres que haces, que sé que haces un taller de devas, los devas de la naturaleza, y ya está lleno. En esta vez no se pueden apuntar. Pero en octubre, el día 21, me parece que haces el taller del zodiaco terrestre en Barberá de la Conca. ¿Sí? Que ahí también son, la Conca de Barberá es un lugar también muy telúrico y con mucha fuerza, ¿verdad? Sí, allí se instalaron los templarios y no a razón de que era un lugar escogido, ¿no? También el Cister, los 3 monasterios del Cister se encuentran ahí. Es un lugar de una energía como más femenina, pero muy, muy patente. Sí. Y todavía hay lugares que se reconocen, que han sido custodiados y que guardan pues, una memoria arcana, ¿no? Como el zodíaco terrestre. Uf. Bueno, eso ya hablaremos en otro momento. Venga, Sí, es sí, otro tema. eso es otro tema. Háblanos de la jerarquía de los devas, de los seres. Vale. Esta es tal y como yo la concibo, ¿no? Habrá quien lo vea de otra manera, pero yo creo que todo es válido porque ya te digo, es un reino energético en Sí. el que es muy difícil clasificarlo de una sola manera. Entonces, yo distingo 2 grandes bloques, ¿vale? Vale. Cuando estos elementales hay el propósito de sostener y construir la vida en Sí. la naturaleza, es lo más básico. Es lo de abajo de la jerarquía, que no quiere decir ni peor ni mejor, es lo más elemental, hay ese propósito, sostener y construir la vida, ¿vale? Y luego tenemos otro gran bloque que ya es más evolucionado, que sería el que tiene el propósito de supervisar y cuidar de la naturaleza.
Ajá. ¿vale? En el primero hay utilización, es decir, el ser humano puede hacer una labor utilizando esas energías. ¿Por qué? Porque en su grado de evolución son tan básicos y tan neutros que simplemente obedecen. Vale. ¿Vale? Obedecen. Por lo tanto, aquí hay una utilización. En el segundo bloque que hablaba, aquí encontramos que ya estos seres tienen un sentido ético, un grado de evolución alta, custodian bosques o espacios, a su cargo tienen ya diferentes espíritus de la naturaleza, y aquí sí que no podemos utilizar esas energías, sino que aquí puede haber una comunicación y una cooperación, ¿vale? Para entendernos, abajo de toda de esa jerarquía tendríamos los elementales. Sí. Los elementales pues son las partículas básicas de vida, son los verdaderos tejedores de la realidad. Los constructores de la materia trabajan en tareas simples, repetitivas, son las formas de pensamiento de los ángeles y de los constructores, ¿vale? Y habitan esos 4 elementos que comentábamos, Sí. y son considerados como la fuerza vital en todas las cosas vivas. Esto sería lo más básico, ¿vale? Entonces, como decía, no están suficientemente evolucionados como para adquirir una auténtica personalidad y muestran siempre unas características generalizadas. Vale. Son neutros y están gobernados por espíritus de mayor vibración y responsabilidad. Sí que con el tiempo pueden evolucionar y acceder a una inteligencia de nivel superior, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros a una planta de romero nos conectamos con ella y le pedimos al elemental de la planta que se ponga a nuestro favor para nuestra utilización, Sí. ese elemental sube su vibración porque tiene un propósito más allá de su neutralidad. Entonces, fíjate qué bonito. Cuando estamos utilizando una planta para sanar, contamos con la fuerza elemental y además ese elemental evoluciona. De eso tú sabes, ¿verdad? Sí. Sí. Dale. Es precioso. Después de los elementales, tendríamos los espíritus de la naturaleza. Estamos todavía en el propósito de sostener y construir la vida. Los espíritus de la naturaleza tienen también un nivel elemental de evolución, carecen de una mente individual y de sentido ético. No saben discriminar y por eso se los caracteriza por los engaños. Sí. ¿Sabes? Engaños o las bromitas, las bromitas de los duendes, porque no tienen el sentido del absurdo ni saben discriminar, o sea, hacen lo que tienen que hacer y no se preguntan nada, ¿no? Entonces, lo que sí escogen es la personalidad del entorno, de su elemento al cual sostienen, ¿no? Y de hecho, eso sí ya tienen, o sea, los espíritus de la naturaleza tienen ya gran sabiduría del elemento al cual pertenecen, pero siguen siendo neutros. Aquí vemos, cuando hablamos de hechizos, cuando hablamos de los hechizos, significa que una persona ha captado un espíritu de la naturaleza y lo ha dirigido y le ha ordenado, como decíamos antes, ellos esperan nuestras órdenes, le manda una tarea, ¿vale? Eso lo puede hacer, ¿por qué? Porque ese espíritu es neutro. Él obedece, no se pregunta si está haciendo el bien o el mal. Ajá. Entonces la magia, como sabemos, no es ni buena ni es mala, depende de la dirección que la haga el mago, ¿no? Entonces, pueden hacer hechizos buenos y hechizos malos. Entonces, mi recomendación es, si no se conoce bien el tema, nunca ir directamente a hacer una labor con los espíritus de la naturaleza, porque ellos no tienen un sentido ético. Entonces, no sabemos cómo nos puede salir la jugada, ¿vale? Es una falta de respeto. Por su neutralidad, ¿entiendes?
Bien, entonces, ahora sí ya pasamos al nivel donde estos seres ya tienen un grado de sentido Conciencia. ético, de evolución. Y aquí entraríamos en el reino de las hadas. Como te decía antes, es una categoría. Cuando decimos, de hecho, fíjate, la palabra hada viene del latín, hada, Sí. de la palabra fatum, del latín, que significa destino. Ujú. Y eso hace referencia a la capacidad que poseen de predecir estos seres, Sí. incluso de controlar el destino de los seres humanos. Por eso quien se encontraba una hada era un destino, se encontraba un destino, porque esa hada le podía cambiar la vida. Vamos, por ejemplo, a las leyendas antiguas. Sí. La típica leyenda. La Cenicienta. Bueno, Sí, los cuentos. exacto. O también hay una leyenda conocida de la familia de pobres que van al mercado y solo tienen una monedita. Y antes de entrar en el mercado encuentran una abuelita que pide limosna. Y esa familia no tiene nada, pero se lo da a la abuelita. Y esa abuelita se transforma en un hada y les da la abundancia. Ujú. ¿Vale? Entonces vemos que son seres que poseen un sentido ético y pueden cambiar el destino de las personas para bien. ¿Mm? Entonces, este sentido ético siempre está en coherencia con la vida, la belleza y la armonía. ¿Mm? O sea que tienen un grado de evolución. Y aquí ya Ujú. no los podemos dirigir. ¿Ves que los elementales son neutros y se pueden dirigir, se pueden mandar aquí y allá? Cuando hablamos de hadas, no, No. en un sentido ético tú no los puedes dirigir. Es más, este tipo de seres, ya sean hadas de tierra, de aire, de fuego o de aire, Sí. ¿no? Ese tipo de seres no pueden estar en lugares donde hay humanos con pensamientos muy bajos, porque son unas frecuencias que les molestan enormemente. De ahí que se las reconozca siempre junto a los niños, porque los niños son de pensamiento puro. Te das cuenta que tiene sentido, ¿no? Sí. Es decir, eh, son seres elevados que ya a su cargo tienen otros seres, otros espíritus. Vamos a poner el ejemplo de la dama del bosque. La dama del Ujú. bosque podría ser una hada y a su cargo están pues los espíritus de los árboles, los espíritus del agua, los elementales de las hierbas. O sea, ella es la que custodia y tiene a cargo los demás espíritus de la naturaleza del lugar donde habita. Ujú. Es un ser que ha sumado una evolución, ¿vale? Entonces, el elemento a través del cual se expresan estas hadas define su personalidad, que esta nunca es egoica, ¿vale? Sino que obedece a un sentido colectivo, cosa que les permite tomar decisiones, Ajá. ¿vale? Estamos hablando antes de unos elementales neutros, aquí Sí. no, estos seres ya toman decisiones. Vale. Entonces la naturaleza es la madre de las hadas y en ella realizan su misión de cuidar y custodiar la vida natural, amén de supervisar las tareas que realizan sus jerarquías inferiores. Y de aquí, pues si buscamos información encontraremos pues las hadas se les atribuyen unos poderes en las leyendas, como son el Sí. espejismo, la levitación, la invisibilidad, cambiar de forma, conferir buena o mala suerte, conferir creatividad, inspiración, talento musical. También controlan el clima. Bueno, esto más ya los devas, pues tienen un gran control sobre el clima. También encontramos guardianes de tesoros y pueden ser también propiciar sanaciones, como decíamos, inducir sueño, estados alterados de conciencia. Ujú. Entonces, eh, aquí es interesante ver que son seres que nos van a infundir siempre alegría, magia, inspiración y siempre un gran poder de transformación, ¿no? Pero ya digo, no es fácil, eh, o sea, como el ser humano, la relación que está teniendo con la naturaleza no es la más óptima. Sí. Estos seres más evolucionados se están o sea, en algún momento se han recluido, ¿no? En lugares más apartados, etcétera.
aunque sí es cierto que quien busca, quien es puro de corazón y busca, siempre tendrá la oportunidad de encontrar. Y si vas a buscar un lugar de estos mágicos que te ha dicho alguien que ha llegado y no estás preparado, te pierdes, te caes y te pasa un montón de cosas y no puedes llegar, también es verdad. Sí. Sí. Claro. Bueno, yo siempre digo, mira, aprovechando ya, puedo dar también algún tip o alguna herramienta. Y yo explico en mis talleres, hay 2 grandes protocolos para hacer una labor con los espíritus de la naturaleza y con la tierra, con el bosque, con la montaña, ahí donde vayas. Uno es presentarse y el otro es pedir permiso. Cosas muy simples, pero que son la base. O sea, si vas a hacer una excursión, ahí donde dejas el coche, lo ideal es cuando ya entras en el bosque, pararte, conectarte, sentir la tierra bajo tus pies y presentarte. Es decir, llamar a la puerta y decir, mira, quiero hacer esta excursión, me presento a este lugar, soy tal, y vengo aquí con todo el respeto del mundo o para conocer, para aprender y lo que a uno le inspire, pero presentarse, ¿no? Pues yo te digo que de no hacerlo a hacerlo, tu experiencia puede cambiar mucho. Sí. Puedes ir guiado o puedes, lo que tú dices, romperte un pie. Sí. Yo comento siempre cuando vamos a los bosques también, Xavi, que es que entramos en casa de mucha gente y cuando entras en su casa tienes que respetarlo y tienes que llamar a la puerta, evidentemente, claro. Y pedir permiso a ver si te dejan o no entrar. Exacto. El permiso siempre lo tenemos. Lo que pasa es que cuando tú le pones conciencia y lo haces conscientemente, gana mucha... Sí. O sea, me estoy refiriendo a las personas que ya amamos y respetamos la naturaleza. Siempre vamos un poco más protegidos, ¿no? Pero si además lo formulas, ganas mucho más. ¿Vale? Estábamos en las hadas. Sí. Y después de las hadas, pues ya vendrían los devas y los grandes devas, ¿no? Que son seres de gran evolución, son considerados como los guardianes por excelencia de la naturaleza y por lo tanto tienen bajo su cargo y custodia a todos los demás seres de su reino. Entonces estos ya tienen un gran sentido ético, comunitario, son compasivos, respetuosos con el ser humano, a pesar del maltrato que éste inflige a la tierra, ¿vale? Porque sí puedes encontrar espíritus de la naturaleza que no sean del agrado, o sea, que no les agrada el ser humano, ¿vale? Por todo lo que infligimos. Pero un deva está ya por encima de eso. Vale. Porque tú también eres creación. Entonces, ellos son compasivos y respetuosos con toda forma de ser. Son los ángeles de la naturaleza, ¿no? Entonces poseen también evidentemente un gran poder de transformación y pueden influir enormemente sobre las condiciones meteorológicas y sobre el tiempo. Esto es importante, ¿eh? De hecho, nuestros antiguos ancestros, los íberos, tenían sus altares donde congregaban el tiempo, se conjuraban al tiempo. De hecho, el cristianismo absorbió estas prácticas porque tenemos hay unos pequeños construcciones al lado de las iglesias, en Cataluña y en Aragón, sobre todo, que se llaman comunidors. Sí. Y en aragonés es esconxuradors. Los lugares donde se conjuraba el tiempo. Y en catalán es comunir el tiempo. Se rompían las tormentas de granizo. Sí. Y eran unos puntos al lado de la ermita o de la iglesia, donde había una pequeña construcción a 4 vientos, donde el capellán hacía la liturgia del tiempo, ¿no? Os pedimos, Señor, que llueve para las cosechas, qué sé yo. Eso viene, una vez más, es una práctica absorbida de las tradiciones de los íberos, de esos altares naturales donde se hacían pues esas ceremonias o rituales para convenir el tiempo. Y para hacerlo, ¿qué hay que hacer? Simplemente, pues no,
concretar con los devas. Son los devas los que tienen el poder sobre todo los devas del aire y de los más elevados. Ellos pueden modificar el tiempo, pueden hacer que llueve o pueden hacer que de repente venga viento y se lleve las nubes. Sí. Y esto lo hemos experimentado en grupos. A veces pedir que, estando haciendo unas labores, y pedir que deje de llover y dejar de llover, o llover simplemente a 100 metros al lado, ¿no? Y nosotros no mojarnos. Cosas de estas ocurren. Si hay un propósito de corazón, siempre esas cosas acostumbran a tener una respuesta, ¿no? Antiguamente, Xavi, sacaban los santos y todo esto, en cierta manera, Sí. estarían trabajando con los devas, con esa energía primordial de la tierra, ¿no? Exacto. Yo le veo mucha relación, o sea, sacar el santo para que no llueva era como ir a pedir a la Madre Tierra o sacar a la Virgen, o era que antiguamente, pues eso, ir a pedir lluvias, o al contrario, ir a pedir que no pedregue para las cosechas, ¿no? Entonces, estos grandes devas fomentan el desarrollo espiritual de los seres humanos y son ellos quienes han promovido la conciencia ecológica, ¿no? Uh-huh. De hecho, porque indiscutiblemente pues apoyan la evolución del planeta. Entonces, como decíamos, son custodios de grandes territorios, zonas, incluso pueblos. Tenemos devas del paisaje, devas de los territorios, de naciones, incluso de ciudades, Sí. de valles, de montañas. Yo he tenido, por ejemplo, he tenido alguna experiencia, pero es fácil de reconocer porque os voy a contar algo a ver si es posible que haya personas que digan, ostras, yo he tenido esta sensación. Ajá. ¿Vale? Cuando tú vas imagínate que has vivido en un lugar o has estado de vacaciones en un lugar, ¿vale? Vuelves al cabo de los años y en el momento, imagínate que llegas en coche a ese pueblo, a ese lugar, en el momento que subes la loma y desde ahí ya vislumbras el pueblo, sí, lo ves de nuevo, en la primera ojeada que pones, de repente sientes como un flash o una sensación aquí en el estómago. ¿Vale? Esto es el deva del lugar. ¿No? Vale. Esta sensación es la del deva del lugar. Porque te reconoce, ¿no? De algún modo. Es decir, incluso cuando hemos estado un tiempo en un lugar que no es nuestra casa y nos hemos tenido que ir y nos ha hecho un pesar enorme, sí. Es muy posible que hayamos conectado mucho con el lugar y que inconscientemente nos hayamos vinculado mucho al deva del lugar, ¿no? Entonces, cuando nos vamos sentimos tristeza y no sabemos por qué. Y no es por la gente solo, ¿no? Es el lugar, ¿no? Esto también sería conexión débica. Yo tuve una experiencia yendo en avión, sí, pasando de Galicia a Barcelona y viendo todos los pueblos abajo de mí, y de repente veía pues las mansiones con su terrenito y de repente no entendía. O sea, entré en un estado de no lógica, o sea, lógica racional, sí. y no entendía por qué existía la propiedad privada. O sea, me hacía cruces, decía, pero ¿por qué no se entiende la gente? ¿Sabes? Y luego entendí que ese pensamiento no era mío, estaba conectando con los devas quizá de la península o de, yo qué sé, pero fue una sensación muy fuerte porque, o sea, de repente una conciencia brutal de decir, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Fue un pensamiento espiritual muy, muy potente, muy elevado, que me dejó una huella interesante, ¿no? Bueno, y así, pues, son cosas que poco a poco, cuando vas poniendo conciencia, te vas dando cuenta. Otra experiencia es, hace medio año llegué a una montaña ahí por Logroño, me Sí. llevaron a una cima, un lugar donde apenas llegan carreteras, o sea, no hay carreteras, solo hay un camino que no está asfaltado, y cuando llegamos allí, ¡buah! De repente sientes una fuerza diferente, especial, y te sientes súper poderoso, hay un cambio total, ¿no? Y es que ese lugar todavía no ha sido como banalizado y lo notas, ¿no? Que ahí todavía guarda una energía débica
en una cumbre, ¿no? En las cumbres es fácil sentir esa energía, ¿no? Es como un empoderamiento interno, una cosa elevada, que te sientes de repente. Y bueno, y me dieron unas ganas terribles de ir a conocer todos los rincones, ¿no? Porque es como que sientes que hay una presencia muy fuerte y no sabes dónde y tienes ganas de irte, me quiero ir a esa roca, luego ver ese árbol y no pararías, ¿no? Como una ansiedad positiva y amable. Ahí estaría impregnado de toda esa energía del Deva. Toda sería la impregnación de él. Claro. Uh-huh. Bien, ¿qué más? Entonces, yo recomiendo para sintonizar con esas energías, primero tenemos que tener muy claro las cualidades de los 4 elementos, ¿no? O Sí. sea, trabajar o familiarizar con los elementos, las características de cada elemento, ¿no? De agua, tierra, aire y fuego, ¿no? Tenemos 2 elementos básicamente femeninos, arquetípicamente femeninos, que son la tierra y el agua. Son elementos que condensan, que estabilizan, y 2 elementos que son aire y fuego, que son arquetípicamente masculinos, que elevan y que transforman, el aire y el fuego. Entonces, acudir a los elementos es importante para ir sintonizando con esas energías. Cuando más consciente te vas haciendo de la energía elemental de las cosas, de la naturaleza, o sea, de saber distinguir qué ocurre en tu cuerpo cuando te vas a un valle o cuando te vas a la playa, o qué ocurre en tu cuerpo cuando estás en la cima de una montaña, es muy importante, porque al poner conciencia a todas esas sensaciones, porque de algún modo se expresan en ti, ¿no? Esas energías, Sí. o sea, una vez te tocan, te impregnan de su característica, de sus atributos, y es ahí donde podemos ir conociéndolos, ¿no? Entonces, esta sería la clave, empezar por lo elemental, ¿no? Cuanto más familiarizado estás con los elementos, pues más fácil te será reconocer. ¿Mm? Uh-huh. La fuerza que haya en cada lugar. Hemos hablado desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque no pequeño, sino las diferentes. Sí, básico. ¿No? Sí, básico. También tengo entendido que, como nos has dicho, que había los devas de lugares, de ciudades, de valles, de lagos, y también cada especie vegetal tiene un deva. Cada especie vegetal. Bueno, yo diría que más que un deva tiene como una matriz de información, ¿no? Una matriz de información de la que participa toda la especie. Sí. Donde cada árbol tendría su elemental, cada árbol tendría su alma, por decirlo de alguna manera, y después todos unidos sería eso, ese patrón de información que al final podríamos llamarle deva o no podríamos llamarle deva. Si vamos a la definición rigurosa de deva, estaríamos hablando de esos seres más elevados, más la definición del sánscrito, ¿no? La original. Sí. Cierto que en Europa la hemos utilizado para nombrar espíritus de la naturaleza. Cuando hablamos de árboles, yo entiendo que los árboles jóvenes sí participan de una energía más grupal, sí. Pero ya cuando hablamos de un árbol que se hace longevo, ahí sí tiene un ser arbóreo, sí. Pues muy definido, con una personalidad marcada y que tiene unas características particulares. Y cierto que este ser, o sea, si por ejemplo estamos hablando de un ser de una encina, en otra encina encontraremos características parecidas. Pero siempre cada ser arbóreo de ese tipo tendrá su pequeña personalidad, porque habrá vivido sus experiencias. Vale. Ahora que me dices esto, los Green Men, esos seres, el Green Men, lo que se considera el Green Men, sí.
El Green Man, si no recuerdo mal, hace alusión a los seres del bosque, ¿no? Sí. A los Es seres del bosque. como el más adulto del bosque, como el rey del bosque en un momento dado. Claro, pues exacto, sería categoría de hada, alguien que ya, un ser que ya tiene unas características que tiene, que custodia, que tiene a su cargo otros seres, ¿no? Porque ya es como participa de un territorio, ¿no? De un bosque en concreto, de un sitio localizado. Uh-huh. Mira, quiero contar una cosa, ya que hemos hablado de la jerarquía débica, como decía antes, si queremos hacer una labor con estos seres, nunca iremos directamente a trabajar con esas jerarquías básicas, porque son neutras y sería una falta de respeto. Entonces, ¿qué haremos? Si yo estoy en una fuente, por ejemplo, y quiero hacer una labor en una fuente, yo me voy a encomendar a los grandes devas. Y si algo tiene que ocurrir con el espíritu de la fuente, o de una poza, por ejemplo, o de una cueva, ya llevará el aval, porque yo me he encomendado a los más elevados. Sí. Esto es lo que yo recomiendo. Si cuando vayáis a hacer una labor, os encomendáis a los seres débicos, a los espíritus más elevados del lugar. Y si algo tiene que ocurrir a través de los seres menos elevados, más básicos, Sí. nunca va a ser fatídico, porque llevará el aval de los que están a su cargo. ¿Vale? Entonces, yo os lo digo por experiencia. Sí, yo también recuerdo una cosa que ocurrió en una cueva con un amigo. Una cueva que estaba en un monasterio, en una ermita, a una virgen. Y se le ocurrió coger una piedrita de dentro de esa cueva. Sin permiso, salió de la cueva y no podía caminar porque se iba patas abajo. Hasta que no dejó la piedra dentro, no paró. Con lo cual, sí, pasan cosas. Pasan cosas. Pasan. Yo una Sí. vez en una fuente, Sí. eran mis inicios y bueno, pues aquello que estás con la curiosidad y con las ganas de experimentar y conecté con una energía de la fuente y entonces me llevé agua. Pero hubo como un intercambio en el cual yo no quise tomar parte, pero me llevé agua de esa fuente. Pues te digo que esa agua no llegó a mi casa. Por ahora probé, una botella se vació, otra no sé qué pasó, y esa agua no llegó a mi casa. Y mira que era buena, ¿eh? Sí. O sea que pasan cosas. Pasan cosas, ya no creo que pasan cosas. Y elaborando elixires, Xavi, no te puedes llegar a imaginar la de cosas que pasan. Porque al trabajar en la transformación es muy interesante. Claro, seguro que cuando las cosas se hacen bien, pues salen unos elixires formidables, ¿no? Pero el arquetipo de lo que te enseña la naturaleza, de lo que te están enseñando, antes de hacer el elixir o después cuando ya está transformado, es toda una vivencia muy especial en cada uno de los elixires. Cada uno es diferente. Claro, cada planta es una cosa diferente, cada alma es diferente. Xavi, es un placer hablar contigo y sobre todo, de verdad, es un placer ir contigo al bosque. Es un placer estar contigo al lado de un árbol maestro, un abuelo. Háblanos de los abuelos, ¿por qué es tan importante tener esos árboles maestros a nuestro lado? Bueno, es importante bajo mi punto de vista porque es un pilar de nuestras tradiciones espirituales más antiguas, que pertenece al mundo íbero, nuestros ancestros. Entonces, mantener la cultura de los árboles maestros, la cultura del árbol como axis mundo, como protector de la casa, etcétera, etcétera, yo creo que es muy, muy, muy valioso, ¿no? Y además de todo lo que nos pueden brindar, ir a buscar esas experiencias
junto a estos árboles, siempre es un lugar de bendición, un lugar de sanación, un lugar de aprendizaje, porque están habitados por seres, como hablamos el otro día, ¿no? De seres muy, muy longevos, seres con una gran sabiduría que siempre, o sea, que son pura vida, tienen una energía muy, muy, muy dulce, muy, muy y fuerte a la vez, una energía que nos transforma, ¿no? Entonces es siempre, vamos, es una garantía de estar en buenas manos, ¿no? Sí. Háblanos de tu taller de empoderamiento y dones de la naturaleza. Un poquito, resúmeme. El que vamos a hacer, sí. El taller de los Devas, bueno, es un taller de fin de semana, la verdad que o sea, por lo que se puede llegar a dar se nos hará corto, pero sí que es una iniciación, ¿no? Porque, claro, intentaremos ver un poco o sea, ir a buscar los 4 elementos, hacer una labor un día en un río, otro en la cima de una montaña con el viento, otro con el fuego y también con las rocas, ¿no? Con el elemento tierra. Y bueno, más que nada dar esas herramientas para que cada uno pueda poner en marcha ya fuera del taller, ¿no? Sí. Porque realmente información hay mucha y es casi, aunque es un fin de semana, es casi una iniciación, ¿no? Yo lo que recomiendo es que todos tenemos esa capacidad de ir, de conectar, ¿no? De conectar con la naturaleza. Es solo una cuestión de tiempo. A unos les costará un poco más, a otros un poco menos. Pero si hay constancia, hay respeto, hay amor y hay como esa curiosidad, esas ganas de aprender, la naturaleza, la madre tierra, siempre te da respuestas. Siempre está ahí, porque ellos desde el otro lado están esperando que volvamos a revincularnos, a rehacer esa unión, a reconstruir ese matrimonio para volver, como decía al inicio, co-crear y cooperar juntos, ¿no? No sabéis la de cosas que se pueden llegar a hacer cuando estemos de nuevo en sintonía con esas energías. Podemos llegar a limpiar ríos en cuestión de días. Podremos limpiar la atmósfera también en cuestión de horas. Se pueden hacer cosas maravillosas. Es importante que vayamos sintonizando con la naturaleza, con los elementos, para para ponernos de nuevo al servicio y hacer nuestra verdadera función, que es ser embajadores de la tierra. Sí. Esa es nuestra función. Cuidadores y embajadores de la tierra y de todos esos reinos que nos rodean. Sí. Y dejarles a nuestros hijos, a los que vienen después, esa maravilla que la vida nos ha dado, porque si no... Ay. Xavi, haces talleres de fin de semana, pero haces talleres de una mañana, de una tarde, de un día entero. O sea, que quien quiera acercarse a la naturaleza contigo, después de todo lo que han oído, que nos has explicado hoy, yo creo que vale la alegría ir contigo un día al bosque. Vale mucho, mucho, mucho la alegría ir contigo al bosque. Y lo digo yo, que estoy harta de ir al bosque, he ido con mi abuela, vivo muchas cosas, pero contigo ir de la mano ha sido fabuloso. Gracias por acercarnos todo esto, toda esta maravilla. Y gracias por tu labor, por tu trabajo, por estar ahí en esa comunión ya con los devas y enseñarnos a todos a hacer esa comunión. Ya lo creo. Que contra más seamos mejores, lo que tú dices, en el momento que nos unamos a ellos, huertos maravillosos, frutas preciosas, sin necesidad de insecticidas ni historias extrañas. Así es. Ana, gracias por tu recomendación, o sea, y gracias por invitarme de nuevo. Me veo muy, muy inmerso en todo esto, o sea, es algo muy bonito, muy grande y tenemos que ir sumando y que vale la pena.
Exacto. Con lo cual, para sumar, los que veis este vídeo, si os ha gustado, compartir y vamos sumando y vamos amando a esta naturaleza preciosa con Xavi, con Ana y con todos. Gracias, Xavi. Muchas gracias. Y gracias a todos y hasta dentro del próximo programa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.